Ya, después de tantas cosas, vamos a iniciar la clase. Tengo que darme aquí presa. Nosotros en la clase pasada estuvimos viendo los aminoácidos. Adelante. Y ustedes terminaron haciendo un taller con los aminoácidos. ¿Terminaron de hacer las preguntas? Pues suponía que iban a terminar de hacer las preguntas para que las revisáramos después. ¿Sí? En el chat dicen que sí. ¿Perdón? Ya, muy bien. En el taller lo vamos a revisar. Ahora vamos a ver lo que corresponde al día de hoy. Las proteínas, como ustedes saben, son moléculas muy fundamentales en el organismo y en todos los seres vivos. Y ellas tienen una serie de características que les va a permitir que puedan realizar toda esa función. Dentro de las propiedades de las proteínas tenemos la capacidad de solubilidad. Se van a asociar con el agua. Generalmente las proteínas, como son polímeros muy grandes, ellos forman soluciones coloidales. La solución coloidal es diferente a una solución verdadera, en que cada molécula tan grande que es está rodeada de muchas moléculas de agua, y esas moléculas de agua están asociadas a otras moléculas de agua que están asociadas a otras proteínas. Y entonces se forma esta solución que no es ni líquida ni sólida. Y eso es importante porque le da cierta consistencia al ambiente y muchos procesos bioquímicos pueden ocurrir asentados en ese lugar. Otra de las características de las proteínas es que bajo determinadas condiciones de pH, de temperatura, condiciones de presión, se pueden desnaturalizar. Es decir, se van a romper los puentes disulfuros y la proteína va a adquirir otra forma que no es la configuración que le corresponde. Depende de en qué condiciones estén las proteínas, van a desnaturalizarse en forma irreversible o pueden desnaturalizarse reversiblemente. Una de las características, pero fundamentales de las proteínas es que son específicas. Y entonces, la especificidad va a estar dada por las funciones que realiza cada proteína. Y por otro lado, los grupos de proteínas que cumplen determinadas condiciones en los organismos. Entonces hablamos de especies. Es como a partir de una proteína se forman como variedades de esa misma proteína. Y debido a que están formados por aminoácidos, tienen capacidad amortiguadora. ¿Qué significa que tenga capacidad amortiguadora? Cuando hablamos de un amortiguador, ¿de qué estamos hablando? ¿Como algo que protege, podría ser? ¿Protege contra qué? Los cambios de pH. Los cambios de pH, muy bien, ¿ya? Eso es, acuérdense ustedes que los aminoácidos son anfóteros, entonces ellos pueden nivelar, ¿no?, el pH del ambiente. Ya, esas son como las características principales de las proteínas. Profesora, Dime.
¿Me puedo volver a recordar qué significa anfótero? Anfótero que actúa como ácido y como base a la vez. Bueno, las proteínas van a depender, por supuesto, de los aminoácidos que las constituyen, ¿ya? Y los aminoácidos tienen radicales, ¿cierto? Y los que quedan libres en la constitución de la proteína son los que le van a dar la posibilidad a la molécula a que ella reaccione con otras moléculas. Eso es lógico, ¿cierto? Los aminoácidos que estaban en el centro de la molécula van a interaccionar entre ellos, pero no van a interaccionar con ningún otro elemento que esté fuera de la molécula, ¿sí? Entonces, vamos a ver que dentro de los aminoácidos que están en la parte exterior de la molécula, vamos a tener algunos aminoácidos que van a tener la posibilidad de reaccionar siempre con algunos elementos químicos en que esté la molécula. Y esos aminoácidos reciben el nombre de centro activo, similar al centro activo de las enzimas, ¿cierto? Pero no tiene una forma determinada, sino que son los aminoácidos que están en la parte exterior de la proteína. Con respecto a la capacidad de solubilidad de las proteínas, bueno, las proteínas tienen diferentes conformaciones y normalmente las proteínas activas son las que son globulares, es decir, que forman como un ovillo, ¿ya? Entonces ellos van a formar las soluciones coloidales. ¿De qué va a depender? Va a depender de los radicales libres que queden de la molécula para que ellos puedan interactuar con las moléculas de agua formando puentes de hidrógeno. Entonces queda la proteína envuelta en moléculas de agua. La solubilidad de la proteína va a depender del medio donde se encuentre la proteína. Entonces va a depender del pH, de la temperatura, de los iones que se encuentren en el medio donde está la proteína. Bien. Bueno, habíamos hablado de la característica de desnaturalización y renaturalización. ¿Ya? Y aquí vemos una proteína en su condición original y acá está desnaturalizada, ¿ya? Entonces, como consecuencia de la desnaturalización de la proteína, nosotros vamos a tener disminución de la solubilidad de la proteína. Entonces, si se pierde la solubilidad, ¿qué es lo que va a pasar a la proteína? Va a perder esa capita de agua. Sí, pero ¿qué va a pasar si pierde la solubilidad? Va a precipitar, ¿sí? Porque se van a juntar varias moléculas de proteínas sin asociación con justamente el agua, ¿ya? Pierde las funciones biológicas, ¿ya? Si se pierde la estructura, se pierden las funciones biológicas. Y también se alteran todas las funciones de interacción con el agua y con otros compuestos. Entonces, lo importante es que tengamos claro que las proteínas pueden desnaturalizarse parcialmente o indefinidamente.
¿Qué agentes desnaturalizadores tenemos? Tenemos agentes físicos, como determinadas presiones, ¿no? Como calor. Entonces, cuando nosotros tenemos unas temperaturas superiores a 50 grados, las proteínas van a desnaturalizarse. Cuando las proteínas están a temperaturas inferiores a 0 grados, también se desnaturalizan. Otro de los agentes físicos son las radiaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, qué es lo que ocurrió con las personas que recibieron las radiaciones de la bomba atómica? Entonces, si ustedes ven, los cuerpos de esas personas estaban, no es por la explosión, sino que por el hecho de la radiación. Y de hecho, muchas personas quedaron vivas y a lo largo de sus años de vida comenzaron a deteriorar todo su cuerpo, consecuencia porque las radiaciones nosotros las incorporamos en nuestro cuerpo y no las perdemos nunca. Ese es el problema. Agentes químicos, bueno, eso va a depender, ¿no?, de qué agentes estén en contacto con las proteínas y qué tipo de proteínas sean. Entonces ahí tenemos ejemplo de si nosotros le colocamos ácido cítrico a la caseína, que es la proteína de la leche, vamos a ver que ella va a desnaturalizarse. Y esa es irreversible. Dentro de los agentes químicos, vamos a tener detergentes, la urea, altas concentraciones de sal o de pH muy extremos, reactivos que rompen los puentes disulfuro. Estos serían algunos de los agentes químicos. Sí, Christopher, el calor. Lo que pasa es que nos va a llamar la atención que conozcamos bacterias que viven en los cráteres de los volcanes, donde las temperaturas son altísimas. Pero ahí ellas van a tener cubiertas protectoras que no son proteicas para poder proteger las proteínas que conforman el cuerpo de la bacteria. Ya, aquí tenemos la desnaturalización de algunas proteínas y vemos que el ejemplo típico cuando nosotros les ponemos la albúmina del huevo, que es la clara del huevo, a temperaturas altas, y entonces ella va a desnaturalizarse. Y de un aspecto coloidal se transforma en un aspecto sólido. Aquí vemos cómo se ha desnaturalizado la caseína de la leche. Y este es el proceso de renaturalización. Entonces se desnaturaliza la proteína, se rompen los puentes de sulfuro y posteriormente se pueden volver a formar. En algunos casos, no todas las proteínas pueden renaturalizarse, depende del agente desnaturalizable que produce la desnaturalización. ¿Puede volver a explicar el ejemplo? ¿De cuál? De desnaturalización. Cuando una proteína se desnaturaliza, el agente que genera la desnaturalización rompe los puentes de sulfuro de la estructura terciaria de la proteína. Entonces, si ese agente es muy fuerte,
los puentes de sulfuro van a permanecer rotos. Si el agente no es tan fuerte, entonces se pueden volver a formar los puentes de sulfuro y la proteína se renaturaliza. Entonces sería una desnaturalización parcial. Claro. Como ocurre el ejemplo que les he dado siempre cuando las personas se alisan el pelo. Entonces, eso es parcial. Porque durante un tiempo tienen la acción de la gente, pero después se vuelven a formar los puentes de sulfuro. Con respecto a la especificidad de especie, entonces vemos que la secuencia de aminoácidos va a presentar, ¿no?, sectores de la molécula que van a ser estables y van a ser comunes para las proteínas de esa especie. Y vamos a tener sectores variables donde hay aminoácidos que van a ser sustituidos en cada uno de los tipos de esa proteína de esa especie. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos las proteínas, vemos que hay como similitud en individuos de grupos, pensemos en animales que son similares, pensemos mamíferos, ¿ya? Entonces vamos a encontrar proteínas que son similares, pero van a variar en una secuencia de aminoácidos. Dentro de la especie, nosotros también vamos a tener proteínas que son comunes, pero hay variación con algunos tipos de aminoácidos. Y ahí ocurre, ¿no?, que cuando una persona no tiene la misma especie de proteína que otra, no puede donar órganos, porque el sistema inmunológico va a reconocer como extraña a esa proteína por esos aminoácidos que son diferentes. Entonces viene el rechazo. Como la prueba de ADN. ¿Cómo? Como las pruebas de ADN. ¿Qué cosa del ADN? Como las pruebas de ADN. Sí, pues para hacer un trasplante se tiene que, más que las pruebas de ADN, o sea, sí, lo primero que se hace son pruebas de ADN, pero lo siguiente es poner en contacto esas proteínas con el sistema inmunológico del paciente. Entonces, a ver si hay rechazo o no. No es que se le inyecte esa proteína al paciente, eso se hace en el laboratorio, ¿ya?, para ver si son compatibles o no. Bueno, y entonces, a partir de esta condición, nosotros hablamos de proteínas homólogas. Cuando hablamos de proteínas homólogas, estamos hablando de aquellas proteínas que cumplen la misma función en diferentes organismos. Y nosotros podemos hacer un estudio de las proteínas, se llama proteómica, ¿ya?, que se estudian las proteínas de los organismos a través de la evolución. Profesora, ¿los sectores estables son para que, digamos, se mantenga la especie? ¿Para qué? Es que no entendí el tema de sectores estables. Cuando nosotros hablamos de especificidad cuando hablamos de la especificidad de especie de las proteínas, estamos hablando de proteínas que desde el punto de vista evolutivo pensamos que provienen de una proteína ancestral y que tienen en común todas estas proteínas esos sectores estables, que son secuencias de aminoácidos, que siempre van a estar presentes en todas las proteínas que forman parte de esa especie de proteína. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Bueno, los aminoácidos que corresponden
a los sectores variables. Gracias. Nada. Ya. La especificidad de función, bueno, sabemos que las proteínas van, debido a que son tan específicas, ellas van a realizar funciones específicas y van a actuar con determinados compuestos y no con otros, ¿no? Entonces ellos van a tener interacciones selectivas. Carla, ¿quién me puede repetir el nombre de qué? No sé lo que me estás preguntando. Entonces, el estudio... proteómica. Proteómica. Se habla de la genómica, que estudia los genes, la proteómica, que estudia las proteínas. Entonces, vamos a ver que esta especificidad va a depender, por supuesto, de la secuencia de aminoácidos que tenga cada una de las proteínas. Y eso le va a permitir la interacción con sustratos específicos. Con respecto a la capacidad amortiguadora de las proteínas, bueno, ya habíamos mencionado, ¿cierto?, que eso va a depender de los aminoácidos que sean reactivos de estas proteínas, ¿ya? Y dentro de ellos, la histidina es una proteína, perdón, es un aminoácido que juega un papel muy importante en esta capacidad amortiguadora, ¿ya? Entonces depende de los grupos ionizables de los aminoácidos para que ellos puedan regular el pH, ¿ya? Y entonces vemos que dentro de los aminoácidos se destaca la asparagina, la glutamina, la lisina, la arginina, histidina, tirosina y cisteína, ¿ya? También van a trabajar los grupos funcionales de los aminoácidos, no solamente los radicales. Van a trabajar el grupo carboxilo y el grupo amino. ¿Qué pasó? No, es que sentí como que había preguntado. Bien. Entonces, ¿cómo clasificamos a las proteínas? Bueno, hay diferentes formas de clasificarlas, pero de acuerdo a cómo están constituidas, vamos a hablar de proteínas holoproteínas, que son las proteínas que están formadas exclusivamente de aminoácidos. Y las heteroproteínas, que están formadas por aminoácidos y otros compuestos. El compuesto que acompaña a los aminoácidos recibe el nombre de grupo prostético. Y ellas se van a clasificar de acuerdo al grupo prostético. Entonces, las holoproteínas, vamos a distinguir cómo ellas se organizan. Entonces tenemos las proteínas filamentosas. ¿Me pueden dar un ejemplo de una proteína filamentosa? Nosotros distinguimos las holoproteínas filamentosas y globulares. Una que es como filamentos y otras que son como ovillos.
ejemplo de proteína filamentosa. No, David, esa es una célula. Nosotros estamos hablando de una proteína, que es una molécula. ¿Cómo es eso, Constanza? Ya podemos hablar de los filamentos citoplasmáticos del complejo de poros. Sí, está bien. Muy bien. Otra proteína filamentosa. La vimos en la clase pasada, nunca se deben olvidar. ¿Se parece a la del pelo, no? La queratina. Sí, la queratina filamentosa, sí. Y el colágeno, recuerden ustedes, el colágeno nunca se pueden olvidar de ello. Sí, Catalina, justamente. Colágeno, sí. ¿Ya? Proteínas globulares. Ejemplo. Ovillo. ¿Qué molécula proteica hemos visto que tiene forma de ovillo? Muy bien, Constanza. La hemoglobina, ¿cierto? Y la mioglobina también, que es lo que vamos a estudiar hoy, entre otras, ¿ya? Normalmente las enzimas son todas globulares, o sea, no normalmente, todas las enzimas son globulares, ¿ya? Y las heteroproteínas, de acuerdo al grupo prostético, vamos a hablar de cromoproteínas, que están asociadas a pigmentos, glucoproteínas, proteínas asociadas a hidratos de carbono, lipoproteínas asociadas a lípidos, nucleoproteínas, proteínas asociadas a ácidos nucleicos, y fosfoproteínas, proteínas asociadas al grupo fosfórico. Al decir fracción proteínica, ¿es la parte donde tiene aminoácidos? ¿Qué cosa? En las heteroproteínas, al decir fracción proteínica, es la parte que tiene De los aminoácidos, sí. Y cuando nosotros hablamos del grupo prostético, estamos hablando del que no corresponde a los aminoácidos. Ya, aquí tenemos ejemplo de algunas oroproteínas globulares. Y entonces tenemos las proteínas que se encuentran en el maíz, el trigo, la cebada. Reciben nombre en general de las prolaminas. Las glutaminas están en el trigo, en el arroz. Las albúminas, entonces vamos a encontrar las proteínas que se encuentran en el suero de la sangre, la seroalbúmina, la ovoalbúmina en el huevo, la lactoalbúmina en la leche. Las hormonas, hay algunas que son muy pequeñas, pero hay otras que son más grandes y van a tener este aspecto globular, como la hormona de crecimiento, la prolactina, la tirotrofina. Y las enzimas, todas las enzimas son globulares. Aquí tenemos algunos ejemplos. Hidrolasas, oxidasas, ligasas, diasas, transferasas. Dentro de las fibrosas vamos a encontrar, como habíamos mencionado, el colágeno. El colágeno, aquí vemos cómo forman estructuras fibrilares. El colágeno se encuentra en todos los tejidos
y especialmente en tejido conjuntivo y cartilaginoso. La queratina, que es una proteína muy importante en la mantención de los epitelios, porque la asociación entre una célula y otra del epitelio está sustentada en la resistencia que genera la queratina. Entonces encontramos algunos anexos de la piel, como pelos, uñas, en animales, plumas, cuernos. Y vean ustedes la resistencia que tienen los cuernos. La elastina es otra proteína importante porque le da la condición elástica al órgano donde se encuentra. Entonces vemos los tendones tienen que tener la capacidad de extenderse y de contraerse sin perder su estructura básica. Los vasos sanguíneos continuamente se están dilatando y contrayendo. La fibroína es una proteína fuertísima, es la que forma, ¿no?, las telas de araña o los insectos que hacen la seda. Y entonces vemos que la resistencia que tiene esta proteína es muy superior a cualquier otro tipo de proteína y de otro elemento. Profesora, ¿cómo se llama esa enfermedad cuando la sangre era muy ácida? ¿Cuando la sangre es muy ácida? Sí, se me olvidó el nombre de esa condición cuando la sangre era muy ácida. No lo sé. Bueno, tengo entendido de que cuando esa persona tiene la sangre muy ácida, que por eso se le cae el pelo, tiene la uña frágil, ¿sí? No lo sé. Ah. No sé lo que me estás hablando, realmente. Dentro de las heteroproteínas, bueno, aquí tenemos glucoproteínas, es decir, proteínas que están asociadas a hidrato de carbono, como las mucoproteínas, los anticuerpos, la hormona luteinizante, ¿ya? Entonces son, bueno, aquí las glucoproteínas son todas las proteínas que van a formar parte del glicocálix, de todas las células, no. Las lipoproteínas, las que van a transportar el colesterol, LDL, HDL. Nucleoproteínas, que están asociados, ¿no?, a ácidos nucleicos. Tenemos las histonas, que se van a asociar a el ADN, ¿cierto? Las proteínas que forman las unidades ribosomales. Las unidades ribosomales están formadas por nucleoproteínas. Las cromoproteínas, y aquí encontramos las muy importantes proteínas transportadoras, como la hemoglobina, la mioglobina. Y tenemos los citocromos que tienen la particularidad de transportar los electrones. Entonces, cuando nosotros estudiamos la cadena transportadora de electrones en la respiración celular, ahí trabajan citocromos. Tenemos la hemocianina, que es un pigmento respiratorio de crustáceos y moluscos. Las fosfoproteínas son proteínas asociadas con grupos fosfóricos, como la caseína, que es la proteína de la leche. Ya, eso en general con respecto a la clasificación general de las proteínas. Ahora, ya habíamos hablado de las funciones de las proteínas. Entonces, aquí tenemos algunas de ellas, ¿no? Función estructural. Sabemos que todas las estructuras de todos los seres vivos
están formados expresamente de proteínas. Enzimática, todas las enzimas, excepto una variedad muy pequeña, son proteínas. Hormonal, hay una gran cantidad de hormonas que son proteínas. Las que produce el hipotálamo, las que produce la hipófisis, las que produce el páncreas. Esas son hormonas proteicas. Defensivas. Bueno, los anticuerpos son proteínas. De transporte. Entonces, tenemos proteínas que transportan moléculas, como por ejemplo las lipoproteínas que transportan el colesterol. Pero también tenemos proteínas que permiten el transporte de moléculas a través de la membrana plasmática. Y en el citosol también vamos a tener proteínas que van a transportar moléculas. De reserva. Bueno, la ovoalbúmina es una proteína de reserva, porque ella es la que va a proporcionar los aminoácidos necesarios para que se pueda formar el nuevo ser en el huevo. Función homeostática, entonces ahí vamos a ver que algunas proteínas van a regular las condiciones de temperatura, de pH, etcétera, en nuestro organismo. Anticongelante. Existen algunas proteínas en aquellos organismos que viven a temperaturas muy bajas, que tienen una distribución de sus aminoácidos de tal forma que impide que estos organismos se congelen. Y actividad contráctil, entonces ahí vemos, ¿no?, la actina y la miosina, el trabajo conjunto de actina y miosina va a permitir que se pueda contraer o relajar. La elastina tiene la capacidad de contraerse y relajarse. Las funciones estructurales de las proteínas, bueno, vemos que las glucoproteínas van a formar parte del glicocálix de las membranas. Y vamos a encontrar también algunas proteínas transportadoras que tienen que estar formando parte de la membrana como estructura. Las proteínas, el citoesqueleto está constituido exclusivamente de proteínas. Entonces ahí vamos a encontrar los microfilamentos de actina, encontramos los microtúbulos que están constituidos de tubulina y los filamentos intermedios que están constituidos alrededor de 50 proteínas diferentes que van a estructurar el citoesqueleto de la célula. Las histonas, que forman parte de los cromosomas, el colágeno, que va a formar parte de la matriz extracelular, va a ser fundamental en la constitución de tendones, en la matriz de los huesos, los cartílagos. La elastina, que lo vamos a encontrar en los ligamentos y los vasos sanguíneos, la queratina como protectora en la piel, la fibroína, que es la que se produce en las telas de araña. La función enzimática, ya sabemos que todas las enzimas que nosotros estudiamos en el metabolismo del organismo son proteínas.
La función hormonal, ya les mencioné algunos ejemplos de hormonas proteicas. La función defensiva, aquí tenemos los anticuerpos o inmunoglobulinas. Entonces, esta es una proteína que tiene esta forma específica y tiene determinados aminoácidos expuestos para poder responder a el bloqueo de todo aquello que se considera como extraño en el cuerpo. La trombina y el fibrinógeno van a actuar en el proceso de coagulación de la sangre. Las proteínas de transporte, entonces hablamos de la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos, las ceroalbúminas, importantes porque ellas van a transportar ácidos grasos y productos tóxicos de la sangre, que son proteínas que se encuentran en el suero sanguíneo. Y las lipoproteínas, que son los que van a transportar el colesterol. La función de reserva, entonces vamos a encontrar muchas proteínas en las semillas, en los huevos, ¿no? En todos aquellos lugares donde se tiene que formar un nuevo ser. Y la función contráctil, entonces hablamos de la actina y miosina, entre otras. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de la función biológica de las proteínas. Y importante es que las proteínas van a tener determinados aminoácidos que va a permitir que se pueda asociar con determinados compuestos químicos para poder realizar su función. ¿Ya? Entonces hay un sitio específico de la proteína que es el sitio de unión. Ahora, la interacción entre la molécula que se va a asociar y la proteína, que de ahora en adelante vamos a llamar ligando, ¿ya? Va a ser reversible. No siempre la proteína va a estar asociada a su ligando, solamente en el momento que se necesite esa interacción, ¿ya? Entonces, es importante. Las proteínas tienen la capacidad de poder como modificar su estructura dentro de las funciones propias de ellas. Entonces, la relación entre la proteína y el ligando. Nosotros, para que pueda funcionar nuestro organismo adecuadamente, todas las proteínas reguladoras tienen que tener interacciones con ligandos, ¿no? Y eso va a responder a los cambios que se requieren para poder mantener la estabilidad del organismo. Y es muy importante que esta relación entre la proteína y el ligando sea reversible. Entonces, hay un sitio de unión, pero las proteínas pueden tener varios sitios de unión, no solamente uno, ¿ya? Y las interacciones moleculares que existan entre la proteína y sus ligandos va a ser fundamental para poder realizar las diferentes funciones vitales. Y bueno, cuando nosotros estudiamos las proteínas, aquí estas proteínas que son activas generalmente son globulares.
Entonces, y van a tener varios sitios de unión a ligando. Y entonces, vamos a ver que van a ser mixtas, van a tener estructuras secundarias de alfa hélice o de lámina plegada, ¿ya? Y van a quedar libres algunos aminoácidos para asociarse a el ligando. Aquí tenemos el ejemplo de la mioglobina, mioglobina, que es una proteína de estructura terciaria, ¿ya? Y vamos a tener los aminoácidos del grupo M, que va a estar asociado con el fierro. Y esta es una subunidad beta de la hemoglobina. Entonces vemos la similitud, ¿cierto?, entre la mioglobina y una de las unidades de la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 unidades, 2 beta y 2 alfa. Entonces, los sitios de unión y los grupos prostéticos. Aquí tenemos la unión a su ligando siempre es específica, porque determinados aminoácidos van a asociarse con determinados ligandos. Entonces, el ligando que se asocia a la proteína recibe el nombre de grupo prostético. Y la unión de la proteína a su ligando es reversible. Y entonces vemos, ¿no?, en el caso del grupo hemo, que tiene la hemoglobina, tiene un anillo de porfirina. ¿Ya? Ese es donde está el fierro. Y tiene fierro en este estado. Y entonces este va a ser capaz de poder unirse a los gases respiratorios. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de función entre la mioglobina y la hemoglobina? ¿Perdón? Que la hemoglobina además transporta CO2. Tampoco es oxígeno. Ambas están en contacto con el oxígeno, ¿cierto? Pero la mioglobina sirve para almacenar oxígeno. Entonces se va a entregar el oxígeno cuando el músculo lo requiera. Entonces es como un reservorio de oxígeno. En cambio, la hemoglobina transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora, desgraciadamente, el grupo prostético de la hemoglobina tiene mayor afinidad con compuestos que son tóxicos para el organismo, como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. ¿Ya? Entonces, a pesar de todo el orden que nosotros vemos en la naturaleza y cómo todo parece que encaja, no tenemos impedimentos para que esta proteína se pueda asociar a elementos tóxicos. Macarena, ¿qué es lo que me quiere decir que se complementan? De que la mioglobina y la hemoglobina se complementan. No, pues no se complementan. La mioglobina se encuentra en los músculos estriados voluntarios, esqueléticos, músculo esquelético y el músculo cardíaco, ¿ya? Y entonces ellas van a entregar el oxígeno cuando se requiera. En cambio, la hemoglobina está circulando por todo el organismo. Podemos
No, es que no es complemento. No es complemento. Ya. Entonces, el grupo prostético que tiene la mioglobina y la hemoglobina es un grupo plano. Este grupo prostético. ¿Cómo focalizadas, Christopher? Se quedan en un solo lugar. ¿Qué quieres decir? ¿Ah? De Eso. que se quedan en un lugar. No, pues no están en un lugar. O sea, que no se va moviendo como la hemoglobina que tiene que ir recorriendo Ah, el sanguíneo. ya, la mioglobina. Ya, sí, claro, está localizada en los músculos, sí. Mira, te escucha y yo no te entiendo, y él te escucha. Te escucha bien, está bueno. Ya, súper. Ya, entonces, este grupo prostético plano, ya, se une al oxígeno. Y entonces, importante, cuando el grupo prostético está en estado ferroso, es la única posibilidad de que se una al oxígeno. Cuando está en estado férrico, no tiene posibilidad de unirse. ¿Ya? Entonces, depende del estado de oxidación del fierro, es la unión con el oxígeno. ¿Ya? Importante, la mioglobina, los aminoácidos histidina, los que se van a asociar al fierro. Y eso va a permitir la asociación con el oxígeno. Y entonces aquí ustedes tienen la parte de la histidina que va a participar en la asociación con el fierro. Y el fierro se va a asociar con el oxígeno. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de mioglobina, estamos hablando de aquella molécula que permite almacenar oxígeno en los músculos estriados. Contiene un grupo hemo con un átomo de hierro, nada más. ¿Ya? Es como si fuera un segmento de una hemoglobina. ¿Ya? Entonces ellos están concentrados en los músculos esqueléticos y cardíacos y requiere grandes cantidades de oxígeno para estos músculos requieren grandes cantidades de oxígeno, por eso es que necesitamos que haya algún sistema de almacenamiento. Entonces, cuando nosotros requerimos usar estos músculos al máximo, nuestra capacidad respiratoria no permite que haya suficiente aporte de oxígeno a través de la hemoglobina. Entonces, la mioglobina va a entregar el oxígeno que ha guardado. Bajo niveles bajos de oxígeno, se libera mioglobina y esta es utilizada, por supuesto, en las mitocondrias. Ahora, aquí nosotros tenemos un gráfico donde presenta la curva de saturación de la mioglobina. La curva de saturación de la mioglobina es esta. ¿Ya? ¿Eso les recuerda algo? ¿Esta curva? ¿Ustedes la han visto alguna vez? Creo que una vez en el doctor. ¿En el qué? En el doctor. No te entiendo. Creo que una vez vi eso, pero en el doctor. En el... En el doctor.
Ah, pues no me dijiste el doc, yo entendía que era ya. A ver, esa es una curva de saturación. ¿Qué significa eso? Eso ustedes la vieron en biología cuando vieron el transporte activo, no, el transporte mediado la simple difusión. Que se mantenían los niveles, ¿verdad? Que subían. ¿Cómo? Que se mantenían los niveles en esa curva, ¿verdad? Claro, Veían al tope. porque se llega a un tope y ahí se hace independiente de la concentración. Claro, entonces, veían ustedes que cuando la difusión simple se genera una curva, que es una recta, oblicua. Y en la difusión facilitada tenemos esta curva. ¿Por qué? Porque hay transportadores y está delimitado por el número de transportadores. Bueno, en este caso, la mioglobina va a entregar el oxígeno lentamente, no hay tanta afinidad con respecto a la presión de oxígeno, y hasta que llega al punto de saturación. Ya no tenemos más moléculas de mioglobina para entregar oxígeno. Ellas tienen que recibir oxígeno para poder entregar. Entonces, aquí viene el juego. Esto sería bajar, subir, que normalmente no se pone. Entonces, cuando la molécula de mioglobina recibe el oxígeno y después lo entrega. Recibe el oxígeno y lo entrega. Todos están trabajando en esa condición. Eso es lo que ocurre con la mioglobina. Aquí tenemos la hemoglobina y se dan cuenta que la curva es diferente. Y vamos a ver por qué es diferente después. Importante, eso, que depende de la presión de oxígeno, es la entrega que tiene la mioglobina de este oxígeno. Entonces, hay un cambio conformacional de la molécula cuando ella entrega el oxígeno. Aquí tenemos la hemoglobina y la mioglobina que se unen en forma reversible con el oxígeno, porque si no, no podrían entregar, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a tener cuál va a ser la importancia de que la mioglobina sea un reservorio de oxígeno. Cuando hay poco oxígeno en el organismo. ¿Cuándo puede haber poco oxígeno en el organismo? A mayor altura. Ya, sí. Si hay un problema en los pulmones. Ya, que hay un problema respiratorio, ¿cierto? Entonces, no se introduce suficiente oxígeno al organismo. Entonces, estamos hablando de hipoxia. O anoxia. ¿Cuándo puede haber anoxia? Pensemos en un tejido. ¿Cuándo hay anoxia? ¿Cómo? Claro, cuando hay un infarto, por ejemplo, sí. ¿Por qué se mueren las células en el infarto? ¿Por qué no llega oxígeno? Porque no llega oxígeno. Claro, Catalina, la necrosis se produce por anoxia, pero la pregunta es, ¿cuándo hay anoxia? Christopher, también. La necrosis, por ejemplo, en el infarto, sí, pero David, si hay una anoxia de todo el organismo, por supuesto que morimos, pero estamos hablando de un tejido. Entonces, hay un bloqueo de un vaso sanguíneo que impide que el tejido reciba sangre. Entonces, el tiempo en que ese tejido está sin suministro de sangre está en condiciones de anoxia. ¿Sí? Ya.
Entonces aquí tenemos la comparación entre la curva de saturación de la mioglobina y de la hemoglobina. Entonces decimos que la curva de saturación de la mioglobina es una hipérbola. En cambio, la curva de saturación de la hemoglobina tiene una forma sigmoidea, como si fuera una S, ¿sí? Y vamos a ver que la hemoglobina se va a comportar en forma diferente a la mioglobina en la entrega, en la asociación con el oxígeno. Entonces ahora vamos a ver la hemoglobina. Hay dos estados de la hemoglobina. Un estado tenso, que recibe el nombre de T, y un estado relajado, que recibe el nombre de R. Eso es importante que lo distingan, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa con esta molécula. Pero ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un descanso primero para empezar a ver completamente la hemoglobina, ¿ya? Entonces, ya, muy bien, Christopher, a tomar desayuno. ¿Y qué pasó aquí? Dime. Hoy vamos a tener el laboratorio presencial, ¿o no? Acá. Sí, taller, sí. Lo que pasa es que yo soy del segundo grupo de taller, pero... No, si lo vamos a hacer todos juntos. Eso era porque después me demoro mucho llegando a la casa y No, si lo vamos a hacer juntos. salgo muy tarde ya. Sí. Ya bien. A las 10.
No, porque yo les dije que terminaba el café porque sabía que tenían problemas con el agua, por eso.
Sí, que no había se agua. demora. Lo que pasa es que no hay bidón de agua. Aquí hay dentro del edificio, ahí de las oficinas, hay un bidón de agua que saca agua caliente, pero no tienen agua en este momento. Claro. Entonces, Tienen que depende abrir. del hervidor que tiene 2 Qué chiquitito. litros. Sí. Profe, ¿no sabe cuándo irán a abrir los casinos o algo así? No tengo la más mínima idea. Ay, profe, que de repente uno se muere de hambre. Tiene que venir preparado, ¿no? Sí, yo la primera semana morí de hambre y ahora traje pan, galletas, de todo. Claro. Porque si no, no. ¿Quieres galletas? Tenía hambre. Necesidades. Ah, pensé que no tenía. Pero igual, ¿qué traíamos? Pero sabes que mientras esté cerrado, mejor, menos posibilidad de contagio. Eso sí, pero igual es como que, por ejemplo, no nos dejen usar la biblioteca. Sí, que por último debería ser así como por horario. Por ejemplo, yo me inscribo a la biblioteca y yo reservé ese horario para mi mesa, por ejemplo. Sí, porque de repente algunos lo hacen tope de horario y hay que saber qué hace aquí. Claro. Haciendo la clase. No sabía esa parte, yo creí que la biblioteca estaba funcionando. No, y de hecho, profe, no nos dejan quedarnos en la universidad en los lapsos de clases. Si, por ejemplo, yo me hubiese quedado hasta el segundo taller con usted, que es bien tarde, como a la 1 y tanto, Sí. todo ese rato, desde la clase de nosotros hasta tengo que salir de la universidad para... Wow. No nos dejan estar acá. Ah, no, pues se pasaron sin tremendo espacio que hay. No sé cuáles fueron las medidas. O sea, está bien, quizás sí van a evitar que estemos como acá conversando y todo eso, pero igual nosotros aquí es súper pelado, no hay como ir a un lugar donde sentarte, esperar. O Como sea, si literal. fuera en la casa central, entiendo. Allá Claro, porque ahí dentro Claro. ya es diferente, acá es Pero todo aquí súper, no. igual es peligroso encuentro yo como estar solo por aquí, uno no sabe Mm. que después nos pasa algo. Sí. Y aparte está súper alejado de todo eso. Sí. No, desgraciadamente. Me dijeron que iban a poner un street center aquí al frente, donde están construyendo. Un street center. Eso, mall abiertos. ¿Ya? Ah, genial. Qué buena. Sí, pues sería Sí, porque lo sería... ideal, ahí iríamos todos a almorzar. Eso. Y después cuando se hagan, porque entre ir al Totu a comprar algo... No, el Totu está muy lejos. Yo me acuerdo cuando recién se habló de venir para acá y entonces nos dijeron, no, si que hay un supermercado cerca. Y cuando lo vimos, no cerca que está, sí, seguro. De hecho, casi todos nosotros vamos a tomar micro allá cerca del Totu. Sí. Tenemos que caminar, y es terrible. Sí, claro, pero que, o sea, caminar fantástico, pero la pérdida de tiempo, ese es el problema. Es un esfuerzo. Vivir acá es un esfuerzo, sí. Es verdad. Uno que se demora casi 2 horas en llegar. Yo me voy a bañar, bueno. Sí. Ya te vas a ir, ahí yo guardo. Estamos grabando todo.